Vamos a hablar de viabilidad y de rentabilidad. Dos formas, dos enfoques distintos de evaluar la idoneidad de un negocio, de un proyecto, en un momento concreto. Me gustaría que os fijarais en esta imagen, poco asociada al mundo de empresa, pero creo que nos sirve como símil a la hora de evaluar la rentabilidad y la viabilidad de un negocio. Fijaos, imaginaos que somos un grupo de amigos que nos dirigimos al fondo del todo, a aquella cumbre blanca, porque nos apetece ver desde allá arriba todo el valle. Este grupo de amigos se pone en marcha, empieza a caminar, se da cuenta que el lago está muy helado y es profundo, hay que bordearlo. Llegan a las montañas, hace muchísimo frío, hace falta equipo, no todos lo llevan, empiezan los problemas, la comida no llega, unos quieren por un camino, otros quieren ir por otro, el grupo se separa, del grupo llega a la mitad a la montaña, cuando llega a la montaña alguno dice yo con esto no puedo, me vuelvo, recorre la montaña nevada y llegan arriba uno o dos muertos de frío, cansados, pero eso sí, la vista espectacular. Esto es una empresa. Ese grupo de amigos perfectamente puede ser un grupo de socios que ponen en marcha un proyecto. Las vistas, todo lo que puede verse del valle, es la rentabilidad, es la causa por la que me pongo en marcha. La viabilidad es todo aquello que te pasa hasta que llego a esas vistas. La rentabilidad me va a hablar de ganar dinero. La viabilidad me habla de si seré capaz de llegar algún día a ganar dinero. Esos dos enfoques son necesarios a la hora de evaluar una empresa. Fijaos, este ejemplo tan tonto como puede ser una cuenta de resultados sencillita, es el que cualquier empresario, cualquier emprendedor o emprendedora va a poner de manifiesto en su papel para decidir si un negocio le aporta o no beneficios. Va a estudiar sus ingresos previstos, va a estudiar sus gastos y va a estimar unos beneficios. Esto es rentabilidad, exclusivamente rentabilidad. Y es el análisis más intuitivo, es el que menos nos cuesta y es el que más me empuja a llevar adelante un proyecto. Si hablamos de viabilidad, en el mismo ejemplo, yo lo que hago es distribuir esos posibles ingresos en el tiempo y los gastos asociados en el tiempo. Y puede ser, como en el caso, que yo tengo un problema de viabilidad hasta marzo, porque en enero no vendo nada y sin embargo tengo 30 unidades de gasto y en febrero tengo el doble de gasto que ingresos y por tanto me voy sin naranja, tengo una necesidad de financiación porque mi negocio no es viable hasta que empiece marzo. De hecho, hasta que no llegue abril no es viable realmente porque con marzo ni siquiera podría cubrir el desfase de tesorería que tendría en enero y febrero. Por supuesto, una empresa es muchísimo más complejo que este ejemplo, pero este ejemplo nos permite ver cómo un mismo número nos puede decir que un negocio es rentable, pero no es viable. Y otro negocio que puede ser viable, pero a lo mejor nunca llega a ser rentable. Tengo que tener los dos parámetros de análisis para decidir si un negocio me compensa o no, si debo asumirlo o no. Otro elemento distorsionador en el estudio es la liquidez. Fijaos, cuando una empresa recibe una subvención, cuando una empresa tiene liquidez suficiente o ha aportado mucho capital de inicio, o simplemente vende, tiene liquidez. Y esta liquidez hace que los gestores cometan errores, prudencias de gestión ante contingencias que no deberían asumir. Por ejemplo, si yo tengo liquidez, voy a asistir a problemas que voy a diferir en el tiempo. Si me es sencillo financiarme, no me va a preocupar tanto reclamar a los clientes, porque en general reclamar la deuda pues no gusta. Va a ser fácil que me descapitalice, porque en lugar de traer beneficios para reponer inmovilizado, voy a pedir un préstamo al banco, porque es fácil y es barato. Si yo no planifico, porque en general tengo liquidez, mis ineficiencias las va a cubrir mi liquidez. La austeridad de gastos, inversiones poco analizadas, todo lo cubre la liquidez. Pero ese nivel que vemos de sección de azul, que es la liquidez del negocio, va a ir bajando
puede ir bajando un momento determinado. Y como en un vaso con piedras, cuando bajo el agua, veo esas piedras. Y de repente como gestor me voy a sorprender. Voy a decir, ¿cómo es posible que ahora tenga pérdidas? ¿Cómo es posible que esto esté haciendo tan mal? Y a lo mejor llevo tiempo haciéndolo mal, pero como había liquidez, nunca me planteé cambiarlo. El problema es que cuando baja mi liquidez, tengo menos margen de actuación para solucionar los problemas. En los indicadores que debo manejar para evaluar y analizar la rentabilidad de mi negocio, debo trabajar en términos de tendencias, cifra de ventas, mix de ventas, qué productos vendo, margen bruto, evolución de los gastos de estructura. Y por supuesto tendré una cuenta de resultados, una PIG, que contrastaré con mi presupuesto, que debería de tenerlo. En este concepto de viabilidad, yo también debo tener en cuenta algunos indicadores útiles para rentabilidad y útiles para viabilidad. El activo, las ventas, el beneficio y capitales propios son las 4 masas de referencia en la gestión del negocio. Me permite hablar de viabilidad y de rentabilidad, y los tengo que tener presentes para analizar la situación concreta de mi empresa. La rentabilidad del total de la inversión, el ROI, es un indicador que me va a hablar de rentabilidad sobre el total de mi inversión. El ROE va a hablarme de rentabilidad de recursos propios, lo que yo realmente he aportado en el proyecto. Y cuando quiera medir la capacidad del proyecto, voy a ver mi grado de endeudamiento y mi cash flow, lo que yo genero por mi actividad. Por tanto, cuando yo evalúo la rentabilidad financiera y la viabilidad financiera, analizaré APG provisional, variaciones patrimoniales, los compromisos de cobro y pago actuales, por tanto el plan de financiación y las inversiones asociadas, los costes operacionales permanentes, el plan de tesorería y la rentabilidad del proyecto. En cuanto a indicadores sobre patrimonio, nosotros deberíamos analizar 2 cosas. 1, mi patrimonio es equilibrado. 2, me genera capacidad de pago. En sencillas cuentas va a ser lo que el banco va a tratar de evaluar cuando llegue a sus manos un balance de mi empresa y una PIG de mi empresa. ¿Esta empresa es equilibrada? ¿Se financia con el corto, inversiones de corto? ¿Financia con largo, inversiones de largo? ¿Su negocio es sano? Es decir, ¿genera liquidez suficiente para afrontar sus necesidades de corto y parte del largo? Si no es así, tarde o temprano mi negocio tropezará y yo tengo que anticiparme a ello. Por lo tanto, habrá que evaluarse somos o hasta qué grado somos independientes financieramente, cuál es el grado de capitalización de nuestro negocio. Uno de los principales problemas que ven las empresas españolas es su grado de dependencia bancaria. Dependencia bancaria. Si analizamos, por ejemplo, las empresas italianas, encontramos que en la inmensa mayoría tienen una menor dependencia de la banca italiana, tienen mayor grado de capitalización, son más autónomas y por lo tanto son capaces de afrontar caídas o subidas de financiación y variaciones en los tipos, condicionando menos su capacidad de maniobra financiera. Y luego un aspecto muy importante que tenemos que cuidar es el destino de la financiación que yo dispongo o solicito. ¿Qué se financia? ¿Para qué se financia? Y lo que financie que genere liquidez para devolver mi préstamo. Por lo tanto, debemos evaluar el balance, los compromisos de pago, analizaremos el activo circulante frente al exigible de corto plazo, evaluaremos el realizable y el disponible frente al exigible a corto y el ratio o el peso específico de los capitales propios sobre el total del pasivo, que al menos deberíamos vernos, dependiendo del sector, lógicamente, del 35 al 50% del pasivo. Menos del 50% del pasivo, tenemos un problema. Por otra parte, el fondo de maniobra y el test ácido son herramientas, son indicadores que permiten evaluar aspectos relevantes de la situación del negocio desde el punto de vista de viabilidad y de rentabilidad. Me gustaría diferenciar, cuando hablamos de viabilidad, de 2 tipos de fondo de maniobra, un término muy manejado, pero un término de fondo de maniobra aparente y el fondo de maniobra necesario. ¿Cuál es la diferencia? Pues el fondo de maniobra aparente, o el working capital, hace referencia, también llamado fondo de rotación o capital circulante, hace referencia
la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. Era lo que antes llamaba, antes del 2008, activo y pasivo circulante. Es más correcto, como margen de maniobra, hablar de capitales permanentes menos activo fijo. Es decir, es la parte del largo plazo que yo utilizo para financiar el corto plazo. Lógicamente, estas son matices, la valoración de existencias, la variación en los pagos, el periodo medio de cobro y periodo medio de pago, pero es un dato orientativo de la capacidad de financiación y la liquidez que mi negocio de manera sana puede generar. Cuando hablamos del fondo de maniobra necesario, en realidad estamos hablando de las necesidades operativas de fondos. ¿A qué hace referencia? Pues es todo aquello que yo debo financiar en mi negocio para desempeñar mi actividad. Es todo aquello que tengo que financiar desde que compro mercancía, la elaboro, la distribuyo, la entrego al cliente y paso un tiempo hasta que la cobre. Durante ese tiempo pago sueldos, pago luz, pago teléfono, pago transportes, le pago mercancía. Todo eso son mis necesidades operativas de fondos y tengo que financiar. Suele ser habitual que cuando yo hago mi plan de financiero, cuando yo hago un plan de negocio de una nueva empresa, me cuesta poco identificar mi financiación de largo plazo. Pues tengo claro mi mobiliario, tengo claro mi maquinaria, tengo claro mis instalaciones, la reforma del local, pero me cuesta identificar cuánto tengo que financiar en el corto plazo hasta que mi empresa llegue a ganar dinero. Solemos ser bastante optimistas y luego descubrimos que las ventas llegan más tarde y en menor importe de lo que nosotros pensamos. Pero, por otra parte, nos solemos quedar cortos en la estimación de costes y de gastos corrientes de actividad. Por tanto, mis necesidades financieras de corto plazo, necesidades operativas de fondos, son bastante importantes hasta el punto que una muy buena idea se para por el camino. No debemos olvidar que las empresas no cierran por la cuenta de resultados. Las empresas cierran por la caja. Por tanto, como recomendaciones, tener en cuenta que es imprescindible conocer nuestro fondo de maniobra necesario o NOF, o necesidades operativas de fondos. Tener en cuenta que cuando mi negocio va a crecer, nuestros fondos de maniobra necesario o necesidades operativas también lo van a hacer. Y tenemos que decidir cómo lo vamos a financiar. Y que la financiación ajena, el banco, no espera que nosotros lo paguemos todo. Espera que lo financiemos, pero con la idea de devolver ese dinero. El riesgo esencial de financiar con el corto plazo, como puede ser con el caso de la póliza de crédito, es enorme. Una póliza de crédito se suele utilizar para desfases de tesorería, pero tiene un riesgo muy importante, un riesgo operacional. Se renuevan año a año y en el momento en que no se renueven, a mí me genera un problema en el corto plazo inmediato, un problema de liquidez. Tengo que incluir el plan de contingencias. Por último, indicar que si el fondo de maniobra aparente, según libros, es menor que el fondo de maniobra necesario, existe un déficit de capitales permanentes. Y el banco lo va a ver y nosotros tenemos que verlo. Si esta diferencia entre ambos fondos de maniobra aumenta, significa que nuestra capacidad de pago como empresa está desapareciendo.